Buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes, ¿se me oye? No debe estar la vacuna encendida. Pero enseguida se te va a oír. Ahora. ¿Sí? Buenas tardes. ¿Me escucha? No. ¿Te duele algún botón por aquí? No. ¿No? No, es que no nos fiamos. Bueno, ¿se oye bien ahora? El micro no, se te oye que está apagado. Está apagado. Ahora se va a escuchar, sí. Ahora sí que se Ahora sí. Ahora, bueno, pues bienvenidos a esta mesa redonda. Ya sabéis que en la organización de las Jornadas Internacionales de Música Coral que hace el Coro Polifónico del Pueblo de Guarnizo desde hace 23 años, en la parte de reflexión, la parte de discusión incluso, de todo lo que es el entramado coral, a veces fijándonos en figuras importantes desde el punto de vista del patrimonio, figuras importantes históricas, a veces discutiendo cuál es nuestra realidad. Por ejemplo, en el Almacén de las Artes, me acuerdo que hace muchos años se discutió sobre la importancia de las federaciones de coros y su funcionalidad y su utilidad desde el punto de vista de si son un instrumento público importante desde el punto de vista musical, etc. Hemos hecho talleres, hemos hecho un poco exposiciones de todo, ¿no? Y se abrían las jornadas internacionales con las ponencias de Rebeca Salcines, de María Crespo y de Rebeca Magdaleno, que está aquí, y que nos hace muchísima ilusión siempre ver a quien ha estado cantando con nosotros en la Escolanía Municipal Astero Guarnizo. Nos planteamos que la oportunidad de explicar un proyecto como el del Coro de Jóvenes de Madrid, ver la desenvoltura en el concierto de ese instrumento es muy interesante, pero también teníamos la oportunidad de tener de primera mano al director, a su director y fundador Juan Pablo de Juan, y después a dos integrantes que tienen ya una trayectoria dentro del coro muy importante. En el caso de Ángela es más extensa que en el caso de Ernesto, pero los dos yo creo que se puede decir que ya tienen una experiencia muy importante, muy determinante dentro de lo que es la configuración del coro de jóvenes de Madrid. Y entonces nos surgían muchísimas preguntas que yo voy a hacer un poco de una especie de moderador que va soltando preguntas que nos parecen interesantes desde un hipotético público y que tiene interés por desentrañar cuál es esa realidad de un coro de jóvenes que además funciona en un lugar como Madrid, que es un núcleo poblacional verdaderamente muy potente, pero como una experiencia que en principio no tiene apoyos institucionales determinados, consigue pues en un margen muy breve de tiempo, porque el Coro de Jóvenes de Madrid es una experiencia que arranca en 2014, cuestiones como 90 componentes, pero en algunos conciertos nosotros vemos a 30, nosotros vemos a 40, en algunos momentos les vemos concursando, pero en otros momentos concursando en el ámbito nacional, pero también concursando en el ámbito internacional. Les vemos haciendo obras que son estrenos de compositores importantes europeos, españoles, pero también les vemos haciendo el gran repertorio, a veces el más difícil repertorio coral, como por ejemplo esta primavera en Madrid, que nos dejaron verdaderamente impactados con la misa a doble coro de Fran Martán, que para los que estamos en el mundo coral, lo comentábamos Esteban y yo, pues precisamente cuando
se produjo vuestra interpretación en Madrid. ¿Cómo se aborda una obra tan compleja, el mundo de la grabación, el mundo también de a veces incluso cuando se requiere al Coro de Jóvenes de Madrid, desde para una cabalgata de Reyes o para acompañar a Isabel Pantoja en un gran concierto? Los perfiles del Coro de Jóvenes de Madrid son muy amplios, tienen recovecos interesantísimos desde el punto de vista de lo que es la propia acción del coro y cómo se articula y cómo se organiza todo este entramado del Coro de Jóvenes. Yo creo que los que tenemos intereses corales y los que llevamos mucho tiempo en el movimiento coral no dejan de plantearnos preguntas que nosotros queremos ahora ir un poco dejando en el aire, pero antes, aunque les conocemos, siempre ocurre que cuando les dejamos la palabra, y prometo que lo voy a hacer ya inmediatamente, ellos nos descubren, nos pasó con Rebeca Salcines el primer día, ¿no? Cuando alguien se pone a hablar y habla desde una visión auténtica y desde el corazón, se nos abre cantidad de ventanas. Entonces, yo voy a empezar pidiendo la intervención de Ángela Hernández, que es, yo voy a decir solo una cosita. Yo creo que yo como director de coro, es la sonrisa más auténtica que he visto nunca en alguien que canta en un coro. Siempre la he visto sonriendo. Sonreía siempre, desde los 9 años hasta los 16, la veo sonreír con 20, después con 22, después es alucinante. Y ahora, detrás de esta mascarilla, sigue siendo su arma más poderosa. Eso sí, una grandísima voz de contralto también. Dejo la palabra a Ángela. Cuéntanos un poco, ya sabemos que tú has cantado en la escolanía, etcétera, pero cuéntanos un poco de cómo llegas al coro. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, y la verdad que es un gusto y un placer estar aquí hoy y con el Coro de Jóvenes de Madrid, mucho mejor. Y Sí, un poco que nos cuentes cómo se llega al Coro de Jóvenes de Madrid, partiendo de una experiencia coral previa, etcétera, etcétera, pero bueno, vale. Tu madrileña también tiene que ver con la... Fui a Madrid a estudiar musicología y tuve 2 años de parón en el que no realicé ninguna actividad coral porque no me llamaba la atención ningún coro. Y bueno, yo vivía en un piso con mis compañeras de piso y una de ellas, Celia Lozano, que estudiaba conmigo musicología, me habló de este coro. Entonces me puse a investigar, me puse a ver vídeos, imágenes, me metí en su página web y me llamó la atención. Entonces eché la solicitud para hacer la prueba. Y nada, me aceptaron porque puse cuál era mi experiencia, que había estado en la escolanía, lo que estaba estudiando, y fui ese día a hacer la prueba y conocí a Juan Pablo, hice una prueba muy sencilla, estuve muy a gusto. Y bueno, los primeros meses he de decir que fueron bastante caóticos, hay que decirlo todo, lo bueno y lo malo. Me costó bastante adaptarme, además yo siempre había cantado de soprano y bien sabe Jesús que me costaba muchísimo cantar otra voz que no fuera la melodía, para que nos entendamos. Y bueno, gracias a eso creo que poco a poco estoy desarrollando más oído y ahora estoy encantada, cantando de contralto. Y más o menos fue así. Ernesto, en tu caso hay pasos por diferentes coros. ¿Cómo es el llegar al Coro de Jóvenes de Madrid? Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar quería agradecer tanto al Coro Polifónico del Pueblo como a su director Jesús Carmona que podamos hoy estar aquí. Y nada, yo quería comentar, yo empecé cantando en la escolanía de Astillero con 8 añitos. La verdad es que cuando comencé no sabía lo que me esperaba y yo creo que no era consciente de lo que me iba a gustar de este mundo después. Y a raíz de eso, yo después estuve un periodo durante mis estudios de educación secundaria
en la Escolanía del Valle de los Caídos, en la que compagina estudios tanto de canto como de piano e instrumento, y en los que pude aprender polifonía y en los que también aprendí gregoriano, canto llano. Después de esa etapa volví otra vez a Cantabria, donde me reincorporé de nuevo a la Escolanía de Astillero y tuve la oportunidad pues, de hacer mis últimos conciertos, y ya después de eso pues, fue cuando me fui a estudiar a Madrid lo que era mi pasión y lo que ha sido otra pasión mía, como es la literatura, para empezar mi carrera de Filología Hispánica en la Universidad de Complutense de Madrid. Durante esa etapa también tuve la oportunidad de cantar en un grupo vocal masculino, Nova Escola Madrid, que era un grupo vocal que surgió a raíz de nuestra salida de la Escolanía del Valle de los Caídos, unos compañeros míos y yo, un día juntándonos todos en una tertulia que tuvimos, tertulia como... decidimos comenzar un proyecto en el que poder juntarnos de nuevo para cantar y todo lo que nos habían enseñado, pues poder tratar de divulgarlo y enseñárselo a la gente. Y después de esa etapa en Nova Escola, hay una persona muy culpable de que yo cante en el coro de jóvenes de Madrid, y esa sin lugar a dudas es Ángela. Me lo dijo por activa y por pasiva que tenía que entrar al coro de jóvenes de Madrid. Yo al principio como que no estaba muy convencido porque estaba muy a gusto en mi otro coro, pero al final sí que dije, bueno, pues vamos para adelante, sí. Y nada, eché también la solicitud, como ha explicado Ángela, y el día de la prueba lo pasé bastante mal, porque sí que es cierto que a pesar de tener ya muchas experiencias musicales, a mí me imponía mucho eso de tener que hacer una prueba en la que una persona que nunca te ha escuchado te valore. O sea, es como básicamente el hecho de decir, madre mía, o sea, yo parece que tengo que demostrar una cosa que llevo haciendo muchos años y que ahora para mí es como nuevo, ¿no? Entonces yo sí que pasé esos nervios, pero bueno, ya luego cuando ves a Juan Pablo, cuando te sonríe y te transmite esa seguridad, ya todo cambia. Y yo también suscribo un poco lo que ha dicho Ángela desde el punto de vista que yo cuando me vi con un taco de 50 partituras, sin exagerar, me entró sudores porque dije, yo no sé cómo voy a afrontar esto, y dije, bueno, pero de la mejor manera posible y con la mejor sonrisa. Y a raíz de eso, pues bueno, o sea, yo a día de hoy puedo decir que estoy orgulloso de pertenecer al coro de jóvenes de Madrid y de todo lo que estamos aprendiendo con Juan Pablo. Muy bien. Una cuestión que yo creo que además siempre se preguntan los públicos que ven coros de jóvenes, casi siempre cuando se ve un resultado muy excelente, como fue el caso de ayer, ¿no? O como cuando tantas veces hemos visto en las jornadas internacionales en Astillero, coros jóvenes que vienen de otros países, casi siempre uno se hace la idea de que la extracción de los integrantes es con un perfil muy declaradamente musical, con mucha experiencia coral, pero queremos ahí que quizá Juan Pablo nos puedes decir un poco cuál es la primera... el primer dibujo que se puede hacer de esa extracción de los componentes del coro de jóvenes de Madrid. Bueno, buenas tardes. Realmente creo que esto, aparte de la emoción del concierto de ayer, creo que esto, el estar en familia, porque luego todas las dudas o preguntas o curiosidades que les surjan de cómo nace el coro de jóvenes y cómo está formado, que yo si estuviera sentado ahí y hay otro maestro, director, colega, amigo con otro proyecto, seguro que me surgirían dudas o curiosidades. Es un placer estar en mesas redondas para hablar de música. Para hablar de música y para hablar sobre todo de personas, porque son las personas las que hacen esa música o se configuran proyectos, y creo que es muy interesante tener este espacio, este tiempo, un ratito para conocernos mejor, y siempre que uno va a una conferencia, una mesa redonda, siempre saca ideas o conclusiones y además en los dos sentidos, El coro de jóvenes realmente el primer requisito para estar en el coro de jóvenes es querer cantar, tener la ilusión de cantar. En el coro hay gente que sabe música y gente que no sabe música. Hay gente que sabe geografía musical
que es estos simbolitos, las pelotitas para arriba que yo digo, y dice, bueno, pues este sonido está más alto, pero tienen muy buen oído, pero sobre todo cuando alguien se presenta a una audición, todos los años sacamos audiciones, todos los años las puertas del coro de jóvenes están abiertas a que vengan jóvenes con ganas de cantar y de vivir aventuras musicales y sobre todo aventuras a nivel humano. Y en ese perfil, aunque en la prueba, en las 2 últimas audiciones que hemos hecho, si pides a ver cómo están de lectura musical, o sea, poder leer musicalmente, pero no es un inconveniente. De hecho, hay gente en el coro que no sabe música y está cantando en el coro de jóvenes. Pero creo que lo primero parte de ahí, de tener el ingrediente y las ganas de querer cantar, y no cantar en solitario, que es maravilloso, sino cantar en equipo, cantar en grupo. Todos aquellos que amamos la actividad coral, y estoy seguro que tienen distintas profesiones y distintos trabajos, el tener un buen ambiente y saber trabajar en equipo es súper importante. Creo que la propia actividad coral, ya no solo, voy a desligar un poco el aspecto artístico, la propia actividad coral te obliga a, sin querer, por la dinámica de cómo se ensaya en un coro, trabajar un montón de valores que los trabajas en día a día. Cooperación, humildad, algo que nos falta, yo creo que un poco a la sociedad en general, saber escuchar. El saber escuchar para aprender. En este caso, en el coro continuamente necesitamos estar escuchando. Muchas veces agradeces cuando te encuentras a un amigo que te sabe escuchar. Y creo que antes de responder hay que saber escuchar. El valor de cooperación, donde uno no es lo importante, sino es la suma de cada una de las voces. Yo soy una persona que intenta cuidar también, gracias a mis papás, a la educación que uno recibe de pequeño. Mi madre era maestra, donde creo que esos valores que tiene la actividad coral son muy necesarios hoy en día. Y luego creo que a nivel artístico, el poder expresar sentimientos a través de la palabra o de los mensajes en los distintos idiomas, unido al lenguaje de los sonidos, y lanzar mensajes y soltar cosas, es muy importante para un joven en la sociedad que hoy en día vivimos. Yo creo que es como esa fuerza que tiene el lenguaje de los sonidos con el lenguaje de la palabra, unido al poder de comunicarlo en equipo, en grupo, todos a una. El perfil del coro de jóvenes, yo tampoco soy de Madrid. Yo llegué a Madrid como ellos, a la edad a lo mejor que tenían ellos, para estudiar dirección de orquesta. Esa fue mi motivación de acabar en Madrid. Yo siempre he estado vinculado al mundo de los coros y siempre he dirigido y siempre he querido ser director, y para mí es un lujo, o sea, es un lujo el poder dirigir. Está muy mal decirlo, pero yo pagaría por hacer lo que yo hago, con lo cual soy un afortunado. Y creo que el coro de jóvenes tiene la magia esa de la ilusión de los jóvenes, de los propios componentes. Es un mérito de todos los componentes del coro de jóvenes, de los 32 que estuvieron ayer, más el resto, los 58 que no están y que están en Madrid. Y ahora con esta situación, pues no podemos estar todos. Y luego, obviamente, mañana partimos ya a Zarauz para participar en todo el certamen de Tolosa, que no es solo la competición, sino 4 conciertos más aparte. Pero cada joven, cada componente viene con una realidad social, académica, familiar, totalmente diferente. Y lo bonito es que el coro es un punto de encuentro y que el lenguaje artístico hace que se conozcan, que compartan, que se adapten, que empaticen y que luego todos a uno saquemos una pieza, un mensaje.
yo siempre digo que en un coro, cuando existe, con gente tan diferente, existe esa armonía a nivel humano, porque mi abuela decía, y mi mamá me repetía, al final uno no es lo que es, sino que es parte de las personas que se han encontrado en el camino. O sea, que somos como, yo siempre pienso que uno nace como una bolita de plastilina y al final se van uniendo otros pegotitos de plastilina positivos de gente que te ha dejado huella. Lo bonito del coro es que conoces a muchas personas, muchas realidades, y eso te hace además más abierto, más tolerante. Y prefiero que esa plastilina que es el coro de jóvenes, y donde cada componente se lleva también su trocito de plastilina de otros componentes, sea lo primero que haya que cuidar a nivel humano, porque luego, si está afinado humanamente, va a sonar musicalmente. Cuando existe esa magia, esa complejidad, el haber vivido aventuras musicales, conciertos, viajes, giras, talleres, aprendizaje, eso luego se nota. Y creo que es una vivencia a través de un lenguaje artístico, pero que a nivel humano, sigan el coro de jóvenes o sigan otros coros, súper enriquecedora para la propia persona y luego para los coros donde vaya a parar a un futuro. Yo estoy seguro que a lo largo del tiempo han pasado muchos componentes que han seguido cantando o han seguido cantando en otros coros o han decidido dedicar su vida a la música, que se ha producido un cambio por el hecho de cantar en un coro. Pero estoy seguro que cualquiera que pase por el coro, por el hecho de trabajar esos valores y por el hecho de conocer a gente tan diferente, estoy seguro que va a ser un poquito mejor persona que si no hubiera vivido esa experiencia, seguro. Yo quería hacer un poco de contrapunto a lo que dice Juan Pablo, porque efectivamente quienes dirigimos coros somos conscientes de que ese elemento humano que también ha caracterizado Juan Pablo, también nosotros lo sentimos como una potencia muy presente en la actividad coral y que además es parte de su naturaleza y que además es algo que si alguien no lo sabe modelar y no lo sabe manejar, el fracaso es, pero vamos, es estremecedor, ¿no? Verdaderamente a veces se ven coros que fracasan porque el elemento humano no se ha entendido, ¿no? Pero yo quería poner un contrapunto a ver si cómo lo ves tú y después ya paso a hacer unas preguntas que no quiero dejar de haceros. Es cierto lo que dices, pero vosotros como Coro de Jóvenes de Madrid sí que tendréis la experiencia de que cada vez hay quien quiere cantar en el Coro de Jóvenes de Madrid que tiene mayor nivel musical o que viene de una escuela superior de canto, conservatorio superior, musicología, etcétera, etcétera, ¿no? Lo digo porque incluso en nuestra experiencia de la Escolanía Municipal Astillero Guarnizo, que siempre ha sido una experiencia de participación absoluta, de puertas abiertas, no se hace selección, el niño que llega, o sea, nunca se ha hecho una selección. Lo que se requiere es que el cante, pero sin embargo, después nosotros nos hemos encontrado que la propia actividad que nosotros hemos generado ha llamado la atención de un perfil de niños que quieren cantar o de que sus padres les empujan, que son ya niños que vienen de conservatorios, que tocan un instrumento y entonces el perfil se hace cada vez más más selectivo, por decir así, ¿no? Entonces, me gustaría que cómo se encaja ese aspecto que tú has dicho muy bien, que es tener ganas de cantar, pero cuando ves los mimbres del Coro de Jóvenes de Madrid, sí. Pero yo sé, es que yo me sé algunas historias de algunos componentes del Coro de Jóvenes de Madrid, por lo que yo sé y por lo que me han contado, ¿no? Entonces, que hay mucho nivel, ¿no? Bueno, o sea, sigue habiendo gente. Yo siempre pongo un ejemplo. Creo que para participar en un coro, y eso es cierto, lo que primero que hay que tener es la ilusión. Luego yo, con esa ilusión, con esa voz, con esas ganas,
Bueno, invito que a aquel que le falta a lo mejor algún detalle, como leer música, es un detalle importante, bueno, pues que intente invertir tiempo en leer musicalmente. ¿Por qué? Porque si yo me voy a Polonia y voy a pasar 2 años en Polonia, lo más rentable que podría hacer yo para ir a Polonia sería aprender polaco un poquito. Pues creo que alguien que disfruta a través de la música, creo que es importante que aprenda un poco el idioma de los músicos. Igual que yo sé hacer una tarta de zanahoria, porque he visto hoy en día con las tecnologías que hay un tutorial de YouTube que hace que haga una tarta de zanahoria. O sea, creo que es importante que si tienes voluntad y tienes esa ilusión, puedes aprender. Cualquiera de los que estamos aquí, si hay alguien que no sabe leer musicalmente, puede aprender. O sea, ahora hay facilidades en ese aspecto para aprender muchísimas cosas. A lo largo de estos 7 años, obviamente lo que ha ocurrido es que poco a poco el coro va creciendo, los coros crecen con las personas, crecen con las experiencias, crecen con la música que abordan diferentes autores, intentando ser un coro como muy flexible y sin querer cada director lo que va buscando en el coro es que haya siempre como una cuesta hacia arriba. O sea, intentar, lo saben los jóvenes, intentar buscar siempre la mejor versión en cada concierto, intentar buscar una mejor versión en cada ensayo, pero es un paso a medio largo plazo. Hay que pensar que los proyectos así no son, tiene que ser de una forma natural y uno se da cuenta cuando el coro tiene el potencial para hacerlo. Obviamente cuando ocurre esa cuesta que uno busca, de ese vivir experiencias a través de distintos autores, distintos estilos, distintas músicas, distintos festivales, distintos conciertos, cuando todos los años hacemos audiciones, el componente nuevo, lo decía Ernesto antes, dice, cuando yo entré, de repente me encontré con una carpeta con 50 partituras, que era el repertorio que ya tenía el coro. Y cada vez el coro conocemos más caminos, a más compositores, es como el buen lector, ¿no? Que el buen lector desde su sillón puede viajar a través de la lectura por infinidad de sitios. Yo creo que la música coral tiene mucho que ver con eso y el coro de jóvenes tiene que ver mucho con eso. Nos faltan horas de ensayo para poder viajar por muchos países, por muchos mensajes y de la mano de muchos compositores. Cuando eso ocurre y haces audiciones, antes se nos presentaban, hace 5 años, se presentaban 5 personas a audicionar, 6. Bueno, y si eran hombres, que esto nos pasa yo creo a todos los coros, dices, eran jóvenes, o sea que pueden ser o tenores o barítonos, decías, pues sí. O sea, parece que la actividad coral tiene como una presencia más femenina, como un interés que más que la masculina. Y eso que, aparte del coro de jóvenes, yo tengo otro amor, que es el coro de voces graves de Madrid. Y ese es un coro solo de voces masculinas. Pero hace 5 años era así. Nos hemos dado cuenta que en esa cuesta que vamos construyendo entre todos y que vamos subiendo el nivel de una forma natural, bueno, pues se ha ido presentando más gente a las audiciones y gente con una preparación mayor. Una preparación mayor que estuviese a lo mejor un poco más acorde con lo que el repertorio que estaba abordando ya los componentes en la temporada pasada o los caminos que se abrían. Y luego ya las últimas audiciones que tuvimos se presentaron 120 solicitudes de jóvenes con ganas de cantar, de las cuales tuvimos que hacer un poco como limpieza a priori de o por edad o por un poco la experiencia musical, y escuchamos a 80 personas. Yo escuché las audiciones a 80 personas. Yo, lo sabe Ángela, lo sabe Ernesto, en una audición no voy a pedir, o sea, yo lo que quiero, y además la voz es un instrumento como que va muy dentro y cuando uno está nervioso se nota muchísimo, se entrecorta, te cuesta respirar. Entonces yo lo que pido es escuchar la voz, cómo suena su voz, preguntarles cosas de por qué quieren cantar, cómo la han conocido,
ese componente de ilusión, de saber si tienes la ilusión, y en última instancia tienes que aplicar un criterio de quien esté mejor o quien haya tenido más experiencias a nivel musical, porque podríamos, si no, hacer la temporada pasada un coro paralelo, podríamos haber hecho un coro de 80, pero ahí sí que nos toca un poco compensar a través de ese criterio, pero esto viene siendo las 2 últimas temporadas. Y luego también los coros evolucionan en cuanto a edad. El tiempo en las voces jóvenes hace que con el paso de 1 año, 2 años, esté la voz más hecha, se ha cantado más, ha abordado otros repertorios, o sea que el coro está en constante evolución siempre. Pero bueno, sí, ahora tenemos que mirar más ese detalle de experiencias musicales, obviamente. Bueno, yo les conozco muy bien, ¿no? Les conozco muy bien. Con el resto, yo creo que las conversaciones a veces sobre el tema coral, específicamente coral, sobre el repertorio, a veces, bueno, y Montse lo sabe también bien, porque se puede quedar perpleja escuchándonos conversaciones de 40 minutos por teléfono hablando de repertorio, ¿no? Y entonces dice, bueno, esto no puede ser. Pero bueno, ¿no? Quería lanzarles la pregunta porque yo creo que esto es muy interesante también. Siempre cuando vemos un coro que tiene tanta capacidad, que aborda tantos campos en los que desarrolla sus proyectos, ¿dónde os sentís más a gusto? ¿Concursos? Esto quiero que lo respondáis los dos. Y si alguien... yo sé, por ejemplo, que para Ernesto el mundo de los concursos era como una especie de enigma que ha podido ir un poco descifrando a cuenta de su experiencia tanto en Nova Escola como con el Coro de Jóvenes de Madrid. Y en el caso de Ángela, me imagino que sus proyectos favoritos sean los viajes que incluyen talleres y giras, etc. Pero no lo sé, quiero que lo contesten un poco y que también expliquen, en el caso de cuál es su preferencia, la dinámica que toman los concursos, los viajes. Bueno, yo la verdad es que para mí el mundo de los concursos desde muy pequeñito me llama mucho la atención porque realmente es donde yo creo que más se aprende desde el punto de vista de que puedes ver coros de los cuales se puede aprender mucho, y yo creo que eso es una cosa que te hace crecer a ti como integrante de un coro y que hace que también crecer a tu coro, ¿no? Entonces a mí desde muy pequeñito yo he sido siempre muy fiel a las jornadas internacionales de astillero, y desde que tenía 6-7 años ya venía con mis padres a ver los conciertos. Y a partir de ahí, o sea, puedo recordar perfectamente muchísimos de los coros que han pasado por aquí, todos me han asombrado, pero a unos niveles increíbles. Y precisamente yo, sabiendo que esos coros venían aquí y sabiendo que iban a concursar, era una de las cosas que me llamaban la atención, porque yo decía, yo algún día quiero probar esto, pero no solamente ya por concursar y competir, o sea, contra ellos, sino porque aprendes la diversidad, la cultura que trae cada coro. Cómo son ellos, y es una cosa que me parecía, pues, efectivamente, como has dicho tú muy bien, enigmática, ¿no? Y a raíz de eso yo, uno de mis sueños, que además sé que no es solamente algo personal, porque sé que es el sueño de muchos, o sea, yo diría de todos los compañeros con los que comparto este viaje, es poder cantar en un concurso como Tolosa, que sin lugar a dudas es uno de los concursos de referencia a nivel europeo, y en los que cualquier cantante de un coro quiere poder llegar ahí, poder estar. Yo creo que una de las cosas que nos dice Juan Pablo, que comparto claramente con él, es que al fin y al cabo un concurso es competir contra uno mismo, contra nosotros mismos, como bien dice, y yo creo que eso es el camino, porque es como verdaderamente se aprende y como realmente puedes disfrutar más y valorar lo que estás haciendo. Entonces, para mí, en el caso del certamen internacional de Tolosa, es un sueño que voy a ver, que creo que pronto lo voy a poder conseguir, y yo creo que para mí eso es importante. Pero bueno, no solamente Tolosa, o sea, por ejemplo, hace 2 años, creo que fue en 2019, fuimos al Gran Premio Nacional de Canto Coral en Rojales, que también fue una experiencia muy bonita, porque creo que es un momento muy chulo desde el punto de vista en el que
Compiten 5 de los coros que han ganado en los diferentes concursos que se hacen en el ciclo nacional de coros en España. Y es un poco lo mismo, o sea, realmente aprender también de los demás coros y poder ver dónde está tu nivel y seguir aprendiendo. ¿Cómo es un poco la dinámica en la que se trabaja en los concursos? Pues lógicamente es muy duro porque siempre te exiges al máximo y hay momentos en los que se repiten muchos aspectos, estás continuamente viendo que hay que mejorar por aquí, por allá, por aquí, por allá, y a veces puede resultar muy agotador, pero realmente sabes que es porque tienes que sacar y exprimirte al máximo y para poder hacer algo grande y de calidad. Entonces, bueno, pues yo creo que con respecto a los concursos, esto es un poco todo lo que puedo decir, y yo creo que Ángela también puede seguir un poquito. Bueno, yo comparto la opinión de Ernest, estoy muy de acuerdo. En mi caso a mí me gustan más las giras que los concursos, pero bueno, el primer concurso al que fui fue en San Vicente de la Barquera y fue muy importante para mí porque encima era un concurso que estaba en nuestra tierra y nunca había tenido así ningún contacto tan directo. Y en relación a Tolosa, creo que para muchos de nosotros es muy importante porque siempre se ha hablado súper bien de ese certamen, van coros muy importantes que también pasan por aquí, gracias a Jesús, y te quedas perplejo, de lo que pueden llegar a hacer las voces humanas, porque puedes aprender muchísimo y es que yo a veces lo he vivido, me he sentido súper pequeña, he visto cosas en las que me he sentido súper pequeña aquí en Astillero o en otros sitios. Y en el caso de las giras, para mí la palabra importante es conocer, porque aparte de conocer lugares en España, hemos conocido lugares en Europa y encima vas con personas a las que tienes mucha estima, que admiras y que comparten lo mismo que a ti te gusta, que es cantar, y eso está muy bien. Yo te quería preguntar, Ángela, porque los que somos muy habituales de las jornadas internacionales nos causó auténtico impacto. ¿En qué año era esto? ¿Los franceses? Esta parte me encanta, cuando recuerdas perfectamente en qué año estuvo tal cosa, ¿no? Microcosmos nos dejó impactados en Astillero, fue uno, casi todos que tenemos ahí un top 3, un top 10 de coros en Astillero, Microcosmos nos dejó muy impactados y al poco pues nos venía contando Ángela que se iba a hacer un taller con Microcosmos. ¿Cómo fue aquel taller? Bueno, fuimos a un festival que se realiza en Francia, Maison La Romaine, y es un festival súper chulo en el que cantamos en un anfiteatro romano y compartimos convivencia con muchos coros, también con un coro de Madrid, el coro de Cimpozuelos, Voces para la Convivencia, y bueno, hay muchos componentes que están en el coro de Jóvenes de Madrid. Y había 2 talleres, uno que, si no recuerdo mal, el director era Schumacher, el Requiem de Brahms, y nosotros hicimos otra parte del coro de jóvenes hizo un taller con el director de Microcosmos, y las piezas que abarcamos eran músicas populares, si no recuerdo mal. Y fue interesante, lo que pasa es que no hablaba nada de español, estuvimos un poco perdidos, pero bueno, luego salió adelante, estuvo muy bien. La última gira del coro de jóvenes ha sido en Andalucía. En Andalucía habéis estado en... Bueno, a contarlo, que quería hacer la reflexión que yo creo que es muy importante para los que cantamos, los que dirigimos, que es cuando el hecho del concierto se produce en entornos que son absolutamente impactantes, ¿no? Catedrales, palacios, teatros súper significativos. Eso es algo, por ejemplo, que yo creo que es uno de los grandes placeres del que canta en un coro, ¿no? Que canta a veces en entornos que son verdaderamente maravillosos. Bueno, a nosotros nos pasa habitualmente en Cantabria. O sea, vas a cantar de repente pues a un lugar como la Colegiata de Castañeda
o de repente estás cantando, como ha cantado el Coro Polifónico Voz del Pueblo, en el Palacio de Sobrellano, en Comillas, en lugares que son verdaderamente increíbles. ¿Ese elemento también es importante o cómo lo veis? Pues a ver, por ejemplo, en mi caso, la gira por Andalucía de este verano ha sido muy especial porque yo los años que llevo en el coro nunca había hecho un viaje así. Íbamos a ir a Budapest justamente antes del coronavirus y claro, yo me quedé pues destrozado porque yo ya estaba con la mentalidad de bueno, voy a hacer un viaje chulísimo con el coro fuera de España y conocer lugares nuevos, gente nueva y fue bastante duro en ese aspecto. Pero bueno, la gira por Andalucía ha sido una gira extraordinaria. Ha sido de las semanas más especiales de mi vida y lo puedo decir totalmente en serio porque ha sido, no sé, el ambiente que se ha generado en el coro ha sido un ambiente impresionante a nivel de amistades, lo bien que nos hemos llevado todos, lo mucho que hemos disfrutado de los lugares en los que hemos estado. Y como bien dices, cantando en sitios realmente espectaculares. Hemos cantado en Málaga, hemos estado también en Granada cantando en la Basílica de San Juan de Dios, un sitio que yo creo que cuando todos entramos nos quedamos absolutamente deslumbrados, no sabíamos ante lo que estábamos, yo es que me quedé como en estado de shock, pero bueno, yo creo que en general todos, ¿no? Luego también fuimos a Córdoba, al Palacio de Diana, que era un lugar impresionante, extraordinario y en el que hicimos un concierto, además era por la noche el concierto y tenía un sabor especial, yo creo, porque era como ver el ambiente de la gente, de las calles, o sea, cómo vivieron el concierto. Bueno, también hubo un perro de por medio, me acuerdo que también ayudó, no sé, fue muy especial. Aparte que yo creo que fue uno de esos conciertos en los que lo hemos hablado muchísimos compañeros del coro, en el que disfrutamos, yo creo que muchísimo, y fue un concierto muy especial porque, por el ambiente que se generó, ¿no? Después también estuvimos en el Festival de Jóvenes Intérpretes de Baeza. El coro ya había estado en anteriores ocasiones, yo creo que una, si no me equivoco, y fue la segunda vez y cantamos en el patio de la universidad también, y que fue un concierto realmente maravilloso por el sitio en el que estás, porque yo creo que a veces, o sea, no valoramos los sitios en los que se puede llegar a cantar y ya no solo es el concierto que tú hagas, es cómo te reciba la gente, cómo es la gente contigo, el público, la cercanía y bueno, también fue especial lógicamente porque en mi caso era la primera vez que viajaba al sur. Y yo siempre he dicho, yo además siendo del norte, a mí hay mucha gente que me dice, incluso gente del sur me lo ha dicho, no, es que el norte es mucho mejor. Y yo, no, a ver, o sea, yo creo que nos estamos confundiendo, vamos a poner los puntos sobre las sillas. Yo creo que todo es bonito y cada cosa a su manera, ¿no? Y bueno, yo creo que volvimos absolutamente... El último día en el autobús sí que es verdad que veníamos muy cansados, no voy a explicar por qué. Pero era una mezcla de cansancio y de tristeza porque nos había sabido a poco. O sea, yo creo que hubiésemos estado una semana o 2 semanas, bueno, 2 semanas no lo sé, porque igual acabamos matándonos, pero yo creo que al menos una semana más sí que nos hubiese gustado estar. Entonces, pues yo creo que la gira en ese sentido fue muy especial. Muy bien. Hay que hablar de algo que siempre es un poco problemático. El Coro de Jóvenes de Madrid, sus apoyos institucionales, ¿Cuál es la vida desde el punto de vista de cómo se sostiene toda esa actividad? Y contarnos un poco el organigrama que tenéis desde el punto de vista de lo que es la propia institución del coro. Lo digo porque hoy nos visitan, están Javier, está Cristina. Yo siempre lo digo, pero no es que lo diga delante de ellos, sino que lo digo. O sea, cuando me preguntan, ¿y en el medio en el que estáis? Digo, pero es que Astillero es un lugar muy privilegiado, en el sentido del impulso que sentimos que nos dan las instituciones. Es cierto que también se puede ver un poco
también se puede ver también recíprocamente, ¿no? Nosotros también, el entramado que hay coral en Astillero siempre ha sido lo suficientemente potente como para que también nos aprecien. Pero es verdad que nosotros somos afortunados, ¿no? Pero a veces sorprende ver que cantidad de experiencias corales que son muy importantes. Pensemos en León de Oro. El León de Oro va a venir el 7 de noviembre a Astillero. El León de Oro nació en la parte trasera del bar del padre de Marco Antonio García de Paz. Tú vas a Luanco y ves allí un sitio maravilloso que es el León de Oro. Pues alguien que tenía mucha inquietud musical empezó a ensayar en la parte trasera del bar, ¿no? Y me acuerdo cuando vinieron aquí Vanquiri Singers, que nos contaban que ensayaban en un garaje en Hungría, ¿no? Y hicieron aquí un concierto, un sexteto vocal masculino, que nos dejaron impactados. Y cuando te cuentan todo esto, entonces dices, jo, volvemos otra vez a la parte esa que dices, hay algo de potente en la música que nos hace permanentemente estar como en permanente resurrección, ¿no? Pero bueno, todo esto para decir que es importante también descender a esos terrenos que a veces parece como que no hay que descender, sí, porque no, se habla, se comenta y cada uno cuenta un poco la jugada pues como la ve. Entonces en este caso sí que yo, Juan Pablo, todo lo que nos quiera decir. Esto, perdón, y una cosa que nos parece importante que hemos hablado y que teníamos la idea muy clara, en cualquier momento ya de esto que llamamos mesa redonda, podéis intervenir, ¿de acuerdo? Se lo digo también muy especialmente al núcleo de componentes del Coro de Jóvenes de Madrid, que está aquí y que es gente con mucha capacidad dialéctica. Sí, bueno, bajando un poco ahí, en esos inicios, yo sí tengo que decir que en Madrid toda esta historia empezó un poco con la Consejería de Educación y Cultura. Tenía un proyecto que era el coro de niños y era un proyecto que la Consejería potenciaba, llevaba muchos años. Por ahí han pasado grandes maestros. El principal, porque ha trabajado mucho con niños, ha sido el maestro José de Felipe. José de Felipe se jubila y bueno, luego pasaron otros maestros. Pero se intentó una fórmula en la consejería que pasa, y creo que bueno, suele pasar con aquellos que cantan coros de niños o escolanías, que creo que es algo vital, o sea, que los niños canten y se acerquen a la música a través de un instrumento que tiene todo el mundo, que es el canto. Debería ser algo, iba a decir obligatorio, pero para mí es tan importante como las matemáticas, como la historia, la geografía, porque es la parte como más humana y no hace falta saber música, hace falta querer bailar, ritmo y cantar. Creo que es acercarse a los lenguajes artísticos así. Como decía, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid tenía ese proyecto. Pasaba algo que era un poco, faltaba ese labor, ¿no? Que era cuando un niño ya cumple la edad, o sobre todo en las voces masculinas, el niño empieza a cambiar la voz, ¿qué pasa con ese niño? Entonces no había como una continuidad y se intenta crear para que no se vayan a su casa, porque para un niño que ha vivido a lo mejor experiencias, cantar en un coro y tener que irse, pues se empieza a pensar en una evolución natural que es vayamos o intentemos formar un coro juvenil, que le llamaron Coro de Jóvenes de Madrid. Problema cuando ocurre eso, o conoces muy bien las voces de los niños y dónde está ese cambio, y adaptas el repertorio a ese cambio que se produce en el niño, porque en las chicas, en las voces femeninas también se produce ese cambio, pero no es tan acusado como en las voces masculinas. Se intenta crear ese proyecto. Al principio parecía como, se ensayaba en Ciudad Escolar, parecía como una especie de aula donde iban e intentaban hacer algo, pero bueno, ya el hecho de que se pusiera el punto de mira ahí era positivo. Pero no terminaba de arrancar. Tuvieron a
dos directores, Pablo del Campo, a Nieves, maravillosa, pero ella se lesiona el hombro, tiene una lesión ahí, y llega un momento que por circunstancias de la vida saben que yo trabajaba con un coro de un instituto donde estaba representada toda la comunidad educativa, pero cuando le digo toda la comunidad educativa es alumnos, profesores, personal administrativo, era algo muy bonito porque era un punto de encuentro para ese instituto. Es el Instituto Virgen de la Paloma, de formación profesional y con años de historia allá en Madrid. Entonces se ponen en contacto conmigo, paso una serie de entrevistas para conocer y me proponen, oye Juan Pablo, ¿estarías dispuesto a...? Y ahí empezó todo. Les hablo más o menos del año 2010. Ahí algunos de los chicos que empezaron, que pasaban del coro de niños, allí les conocí, que son los que ahora son más mayores y ahí les conocí. Entonces empezamos a hacer cositas donde creo que en un ensayo hay que pasárselo bien, en un ensayo hay que disfrutar, pero también tiene que haber conciertos, experiencias, intercambios, conocer a otros coros. Eso llegó un momento en que cuanto más crecía dentro de ese coro juvenil y más demanda había, la administración, que pensaba que tenía un aula y que no quería que le ocasionase tantos problemas, en vez de sentirse orgullosa, pues empezó a haber más trabas. También es cierto que coincidió con la crisis de 2008-2009 y cada vez fue más acusada. Resultado que el coro hace muy a duras penas en 2013, siendo coro de jóvenes de la Comunidad de Madrid, hace una gira a Inglaterra que financian los padres, o sea, no lo financia la consejería, financian los papás para sus hijos con Bob Chilcott, un compositor increíble, y los papás lo pagan a través de hacer la asociación de padres y madres o amigos del coro de jóvenes de la Comunidad de Madrid, legalmente, porque la consejería no tenía presupuesto. La experiencia es maravillosa. Y intentamos hacer una experiencia, también esto que hablábamos de las giras, siempre con taller, con formación, con conciertos, porque yo creo que se tienen que formar, conocer a otros directores, otras manos, otros lenguajes, otros países. Intentamos hacer una que íbamos a ir a Alemania, y que de hecho fuimos, y ahí empieza todo. La consejería iba a ayudar solo poniéndonos unos autobuses que nos llevaban hasta Irún, porque íbamos en autobús a Alemania, a Usedom, al norte de Alemania. Y a última hora deciden que no ponen ni los autobuses, solo los autobuses en territorio nacional, lo que puede costar un Madrid ir hasta Irún y luego entrar por Barcelona. Los padres se indignan un poco, los chavales motivados, ya se había pagado la estancia allí por parte de los padres y eso es lo que crea la ruptura. Cuando tú no tienes una institución que crea, que sea la primera que crea, y el coro está creciendo, un proyecto está creciendo y la institución pone un poco palos en las ruedas, porque realmente era muy poco lo que tenían que hacer, pues ahí se produce la ruptura y los papás y todos los componentes deciden, vamos a buscar una fórmula para que estos jóvenes, estos chavales sigan cantando juntos. Y querían que yo estuviese y bueno, pues ahí nos armamos de valor. ¿Qué fórmulas y qué fórmula fue la que encontramos? Pues hacer unos estatutos y buscar asociación juvenil, coro de jóvenes de Madrid, pidiendo todos los permisos a la administración porque tienes que registrar un logo, te tienen que dar el visto bueno y ahí empezó como lo que es hoy en día, Asociación Juvenil, coro de jóvenes de Madrid, una asociación juvenil sin ánimo de lucro, cultural, y que se dedica a desarrollar esta actividad. Realmente es mucho vértigo, pero cuando está esa ilusión y ese apoyo de los papás, pues tiras para adelante. ¿Cómo sobrevivimos? Pues ensayando donde se podía ensayar. Hemos presentado al Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid proyectos de sitios que tienen cerrados a día de hoy, imposible, para hacer no un espacio para el coro de jóvenes de Madrid, sino un centro coral en Madrid, donde pueda unir a muchos coros y a día de hoy seguimos sin respuestas en edificios que están tapiados. O sea, que realmente sería remodelarlos y que fuera un punto de encuentro de toda la actividad coral de Madrid y obviamente también donde el coro de jóvenes pudiera ensayar. ¿Cómo hemos resuelto estas cosas? Bueno, pues hemos resuelto el ser huérfanos institucionales con esa figura de asociación juvenil,
con iglesias que nos han abierto en Madrid sus salones, también porque tienen a párrocos, y lo voy a hacer entre comillas y con una palabra un poco más coloquial, párrocos que son muy enrollados y son enamorados de la música, y nos han abierto los salones de las iglesias, y actualmente ensayamos en una iglesia que es el salón de abajo, es muy grande, ventilado afortunadamente, y para poder entrar a los 90, ahora no estamos ensayando a los 90, así ensayamos en turnos con distancia. Eso los fines de semana, y durante semana ensayamos en otro salón de otro sitio en Madrid. Pero son las iglesias las que nos han abierto, porque los centros culturales tienen el problema de hora de cierre. Y ¿cómo resolvemos lo financiero? Pues intentamos ser creativos. Hay una cuota que cada componente pone para gastos, antes eran de fotocopias, ahora mismo la cuota está en 10 euros. Intentamos ser sostenibles, esta palabra que está como muy de moda. Pues hemos grabado un disco con nuestros propios medios, diseñado por componentes del coro de jóvenes y organizándonos. A día de hoy, igual que les explicaba que musicalmente intentamos seguir esa cuesta, en el momento que el coro tiene más demanda de actividad, la fórmula ha sido crear equipos de gente del propio coro que dé su tiempo y que nos organicemos. Hay un equipo de producción para los viajes, hay un equipo de midis para aprenderse las obras, para aquellos que no saben música o repasar. Hay un equipo de redes sociales que nos hemos dado cuenta en la pandemia que es muy importante, porque hay un patio de butacas que es el del concierto, pero hay otro patio de butacas, igual que se hace aquí en Astillero, que es el que luego lo ve por streaming o no puede venir y quiere disfrutar del concierto. No es lo mismo un directo, sabemos, pero hay un público potencial, hay un patio de butacas ahí fuera hoy en día, siglo XXI. Hay un equipo, una comisión sanitaria. Hemos hecho una comisión sanitaria con la gente que sus estudios están enfocados a todo este tema, y donde nos cuidamos, medimos la temperatura. O sea, los propios jóvenes han formado esos equipos que demanda la propia estructura y que los tienen ustedes sentados entre vosotros, ahí, donde les pueden preguntar y donde organizarse siempre es complicado, pero siempre el equipo gana. Cuando sale algo bien, siempre el equipo gana, y ganamos todos el coro. Entonces ha sido ser creativos, ser sostenibles, intentar que lo económico, o sea, no sea un impedimento, nunca ha sido un impedimento para nadie, y donde lo económico se minimice. Obviamente lo que ha ocurrido es que colaboramos con instituciones. Hemos colaborado con el Teatro Clásico Nacional, colaboramos con el Ayuntamiento. Hace 2 días recibimos la llamada de que vuelven a contar con nosotros en Cibeles para la Cabalgata de Reyes, así que ya les invito a que conecten la Cabalgata de Reyes, porque estaremos esperando a Melchor, Gaspar y Baltasar. Y esas actuaciones que nos salen son las que tienen un caché mínimo, pero tienen un caché y nos van a ayudar a poder afrontar otros proyectos, porque como bien decía, los invertimos o en una gira, o en un taller, o en invitaciones, o en esta gira de Andalucía que explicaba Ernesto, que ha sido, como los cantautores, autoproducida. O sea, hemos pagado nosotros la gira. ¿Cómo lo hemos pagado? Bueno, vendíamos el disco, hemos entrado en contacto con los espacios maravillosos donde hemos tenido la oportunidad de tener esas experiencias de concierto. Nos ha ayudado ese Festival de Jóvenes de Baeza Fest con el alojamiento de 3 noches, y lo demás ha sido reinventarse e intentar tirar para adelante, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que en un futuro las instituciones se nos llamen más en Madrid, porque esto es una envidia, el tener al Ayuntamiento de Astillero, al Gobierno de Cantabria, apoyando esta mesa redonda, los conciertos que van a venir. Es un lujo. Esa colaboración entre instituciones y cultura me parece maravillosa. Nosotros, desgraciadamente, no hemos tenido esa suerte, pero seguramente esos obstáculos han hecho que hoy estemos en el lugar que estamos, ¿no? Y eso también es un aprendizaje. Dicen que se aprende más de los errores o de las dificultades y las lees en positivo que de las experiencias que puedan ser muy positivas, ¿no? Nos gustaría que alguien del equipo de redes
se sentará aquí con nosotros y explicará un poco cuál es su función y los trabajos que realizan. ¿Nada más? Nada, buenas tardes, muchas gracias. Ha sido muy interesante el coloquio, la verdad, y es un gusto participar también. Bueno, tenemos un equipo de redes sociales que es bastante amplio, en el que nos hemos involucrado muchos compañeros y de hecho yo soy una pequeña parte del grupo que es bastante grande y funciona de una manera, pues yo creo que bastante interesante. Es verdad que ya hemos, pues desde el principio hemos tenido redes sociales, pero hemos visto este impulso a raíz de lo que contaba Juan Pablo de la época del COVID y de cómo transmitir el mensaje. Y funcionamos por tareas, es decir, tenemos equipos de imagen, equipos de texto, equipos de sonido y de vídeo, equipos de publicación para hacer el seguimiento, contestar a los mensajes, ver si te etiquetan en publicaciones y reaccionar a lo que está sucediendo. Y en todos esos entramados, que además curiosamente participa mucha gente, que es algo que en redes sociales no se suele hacer, o sea que suelen ser equipos más pequeños, pero curiosamente funcionan. Evidentemente tenemos una coordinación que es imprescindible para realizar la tarea, pero vamos hilando los proyectos, ¿no? Y la verdad es que la experiencia creo que está siendo buena, siempre estamos preocupados de ver cómo crecer, cómo innovar, cómo buscar llegar a más gente, pero bueno, ahí estamos peleándolo. Vale, a mí me gustaría también, ¿se me escucha así bien? Sí. Me gustaría también, por ejemplo, hay otros dos equipos más aquí que les he comentado antes. Si queréis, si se nos escucha bien, podemos hacerlo desde aquí. Pero lo ponemos como de pie. Uno es el que ha sido vital para desarrollar en este tiempo de pandemia la actividad coral. Hemos dividido al grupo de 90 en 4 grupos, pero es un grupo que tuvimos que crear nuevo, que es el de comisión sanitaria. Entonces, tenemos aquí en uno de los equipos a uno de los miembros del equipo, que es Ignacio Risueño, y solo explícanos ahí un poco brevemente. Nada, simplemente pues fue un equipo que por necesidades obvias tuvo que surgir después. Gracias a Dios hemos podido tener actividad desde prácticamente el final del confinamiento, desde junio y bueno, por fin también tuvimos actividad. Sí, bueno, actividad presencial. Pero obviamente había una necesidad lícita de este tema de cuidar a la gente, sobre todo porque la actividad de cantar implica un riesgo extra. Si alguno estuvo pendiente durante la pandemia, los primeros meses de confinamiento, hubo muchos coros afectados, mucha gente decretó esto incluía un riesgo extra y fue poner gente con conocimientos sobre el tema a poder trabajar en unas medidas y una manera de actuar que permitiese al coro seguir su actividad, pero al mismo tiempo mantener la seguridad y la salud de todos los cantantes. Obviamente, 90 que somos, de la sala que estamos, no podemos ensayar todos juntos, o podemos hacer una paliza de ensayo del grupo de sábado por la mañana, por después, domingo. Se han pegado más ensayos que toda su vida juntos, yo creo. Casi. Y bueno, nada, mascarillas, temperatura, desinfectar las salas, montar y preparar la gira de Andalucía. La gira de Andalucía pues, también supuso un reto a nivel sanitario, porque claro, era irte 7 días en autobús, con habitaciones de hotel, en distintos sitios, irte moviendo, y además estábamos en plenas olas de todo esto, y fue un poco locura, pero yo creo que ha salido todo bastante bien, no hemos tenido ningún problema, lo cual dice mucho tanto de las medidas que se han tomado como de los propios componentes, porque al final tú puedes poner unas medidas, hacer un protocolo, pero los que los cumplen y las tienen que seguir son los componentes. Entonces, pues gracias a Dios todo ha salido bien. Y nada, poco más que decir. Aquí estamos y seguimos trabajando con ellos. Bueno, quizá volvamos a la música y hablemos un poquito de repertorios, de ambiciones
musicología, si los estrenos, por ejemplo, pues son algo tan atractivo como montar un nuevo repertorio, en retos determinados y demás. Primero me gustaría escuchar un poco la opinión de Ángela y de Néstor sobre el repertorio, referencias. En mi caso, cuando viajamos a Estonia, a Tallinn, tuvimos la oportunidad de estrenar un Apache de Georgi Orban y fue bastante emocionante porque en ese momento te das cuenta de que no hay ninguna referencia ni hay ningún coro que lo haya cantado, entonces tienes toda la responsabilidad de hacerlo bien y más cuando puede ser que esté el compositor de la obra delante, entonces es muy interesante. Y eso sí. Bueno, veo que se repite la historia de Agua del Río. Bueno, yo creo que tanto mis compañeros como yo le estamos cogiendo gusto a lo magnum que tenemos que estrenar en Francia, en Firmin. Y no, ahora en serio. A mí una de las obras que sin lugar a dudas me ha gustado, vamos, yo creo que de todos los años que llevo cantando, sin lugar a dudas la que más ha sido precisamente la Misa doble coro de Frank Martin. Ha sido muy complicado poder sacar esa obra porque para nosotros era todo un reto desde el punto de vista que nunca antes el coro se había enfrentado ante una obra de esas dimensiones, pero yo creo que el resultado al final ha sido muy positivo y además yo creo que es la típica obra que todos los componentes del Coro de Jóvenes de Madrid queremos volver a repetirla y no tardamos, quiero decir. Entonces, para mí es la obra cumbre del coro. Hay muchas otras, lógicamente, pero esa en concreto es la que más me gusta. A mí personalmente me gusta. Bueno, yo creo que antes había dado un poco una pincelada. Yo creo que los coros en su evolución siempre buscan que sea un coro flexible. Somos un coro que cantamos y trabajamos a capela y que nuestras actuaciones son a capela. Hay distintos coros que pues, a lo mejor lo hacen más habitualmente a piano, pero casi todo nuestro repertorio es a capela. Creo que la pureza de la voz, de ese instrumento que todos llevamos y que podemos expresarnos musicalmente, no solo verbalmente, sino musicalmente a través de la voz, es algo maravilloso. Y creo que la música coral a capela tiene una magia importante. Yo siempre lo que busco es que es como el que le gusta viajar. Cuanto más países puedas conocer, mejor. Creo que es más experiencia. Con la música y los autores pasa igual. Y luego creo que hay tres elementos que te ayudan a esa evolución del repertorio, ¿no? Básicos. Uno es que le gusta el coro. Otro, que le gusta al público. Y otro también que le gusta al director. O sea, cuando hay un equilibrio entre eso, genial, ¿sí? Pero iría primero como público, coro y director. Y luego también marcar una estrategia. Muchas veces los directores tienen que saber muy bien cuál es el instrumento que formamos, el instrumento humano que formamos todos juntos. Porque si pones una obra que es de demasiado nivel, puedes crear un efecto contrario al coro. Tienes que saber en cada momento qué tienes y buscar la mejor elección. Yo estoy seguro que si yo llego a mi casa por la noche y quiero cenar, yo vivo solo, y quiero cenar, cuando llego tengo que ver si he hecho la compra, si no he hecho la compra, no puedo pretender hacerme nada especial si no tengo los ingredientes. Creo que los directores de coro tenemos que tener esa responsabilidad, saber qué ingredientes tenemos para cocinar el mejor plato posible. Y creo que esto muchas veces, cuando no existe ese equilibrio, y a lo mejor los directores pensamos a mí me gustaría hacer esta obra, desearía hacer esta obra, y a lo mejor la estás pidiendo en el momento que todavía hay que saber cuál es el momento de madurez para pedir ciertas cosas o para enfrentar ciertas cosas.
Cuando decía Ernesto la misa de Fran Martín a doble coro, que es una obra, es un viaje increíble a nivel musical. De hecho, lo planteé en el coro, porque seguíamos montando más repertorio, lo planteamos como un proyecto voluntario dentro de los 90, donde los ensayos iban a seguir en fines de semana, miércoles, y estos ensayos se intentaban encajar al ritmo fijo que ya tenía el coro. O sea, lo montamos realmente en 3 meses, la partitura la pasé antes, pero tiempo de ensayo hasta el estreno en 3 meses, y ha sido un viaje muy especial del que estoy seguro que hemos crecido todos los componentes, y que luego ese Fran Martín, aunque abordes otra obra nueva, esa experiencia de Fran Martín va a aportar a otra obra. O sea, es como los vasos comunicantes que existen entre distintos músicos, autores, épocas que no se han conocido, pero que a través del coro de jóvenes nos ayuda a crecer. Pero siempre estamos ahí con qué repertorio, qué afronto. O sea, yo creo que todos los directores, todos los coros, y luego hay el top 10, cada componente tiene su playlist de cuáles son las canciones que más les gustan. Estoy seguro que si ustedes preguntan a los componentes que están aquí, cada uno tiene su obra favorita y su obra que a lo mejor menos le gusta, pero la que menos, ¿sí? Pero cada uno tenemos ahí como nuestras preferencias. Muy bien. Yo creo que es el momento perfecto para hacer algún tipo de pregunta desde el público. Es un momento estupendo. Javier. Bueno, en primer lugar sí que me gustaría felicitaros a todos por el buen ambiente y ese entorno tan sano como lo que estáis demostrando hoy y lo que disfrutamos ayer en el concierto, ¿no? Y creo que lo más importante que habéis demostrado tanto ayer como hoy es la ilusión que tenéis por lo que hacéis y sobre todo tener el don de transmitirse a los demás, ¿no? A alguien que actúa como público en todo esto y que realmente ayer pues me encantó, y escucharos hoy pues todavía más, ¿no? Y sin duda alguna ayer fue un día muy importante para vosotros, ¿no? El poder ver a Ángela cantando delante de su abuela, pues sin duda alguna fue aquello muy bonito, y que decir que bueno, pues que cantar una obra de tu padre en San José, en nuestra iglesia, y bueno, pues hacerlo delante de tu gente, pues fue algo muy bonito. Pero la pregunta que yo os quería trasladar a vosotros y también a los directores es para que la música coral continúe, es fundamental que haya cartera, como sois vosotros. Entonces la pregunta es ¿cómo es posible o qué herramientas hay para enganchar a los niños en algo tan bonito como es la música coral? Y sobre todo es impasse, ¿no? Esas edades complicadas de los 15, 16, 18 años, en los que no solo la música coral, sino en el deporte o en cualquier cuestión de la vida, pues todo el mundo hace un parón por cuestiones obvias de complicada que es la edad. Pero bueno, ¿cómo es posible eso? Enganchar a los chavales a descubrir este mundillo y sobre todo cómo continuar o no hacer ese parón en la juventud. Bueno, en el caso de los jóvenes, hasta hace muy poco no había una cantera, por así decirlo, pero ahora sí que tenemos, que están casando nuevos cantantes. La directora es Marta Pilar y creo no equivocarme, la edad de los niños está comprendida entre los 7 y 14 años aproximadamente. Y bueno, están empezando, el coro de jóvenes apoya su proyecto, comparten redes sociales. Claro, nosotros al tener quizás más visualizaciones, pues es interesante que también les apoyemos desde ese punto de vista. Y es que desconozco un poquito el proyecto. Sí. O sea, lo que hicimos, bueno, si se me escucha así, sí. Hicimos en el coro de jóvenes, apostamos dentro de esta inquietud, apostamos por abrir la puerta a los niños. Igual que ellos, algunos venían de cantar en ese coro de niños de la Comunidad de Madrid o de otros coros, otros no tenían esa experiencia. Apostamos desde la Asociación Juvenil dar ese espacio. Y creamos, después de darle muchas vueltas, un proyecto que es Menudos Cantantes. Y era para dar esa oportunidad, para que el niño empezase a engancharse a la música coral. Todo bajo el paraguas de la Asociación Juvenil de Jóvenes.
obviamente buscamos una persona adecuada que se hiciera cargo de la dirección. Marta Pilar es una grandísima directora, grandísima amiga, y dije, Marta Pilar, ¿te apetece subirte a este barco para empezar este proyecto? Es un proyecto que no está completo, porque creo que el Coro de Jóvenes en esta producción lo que queremos hacer es realmente una escuela donde son menudos cantantes de 7 a 14 años, donde haya también una franja de 14 a 17 o 18 que sea más juvenil y esté la franja del Coro de Jóvenes. Incluso nos falta ese eslabón de 14 a lo mejor a 18 como paso previo al Coro de Jóvenes, y luego uno que está en mente, que es empezar antes de 4 a 7 años. Entonces, eso sería nuestro sueño. Obviamente, si no, es más complicado hacerlo, lo estamos intentando hacer en el mismo espacio donde ensayamos, y lo estamos haciendo así, intentando, bueno, pues establecer de aquí al futuro pues una especie como de escuela coral, o sea, a través de la asociación juvenil, pues esa escuela coral. Creo que es interesante lo que dice, cómo enganchar. Hoy en día creo que hay algo que tenemos que corregir, que son qué importancia tienen los lenguajes artísticos en la educación actual. Pues desgraciadamente yo creo que los griegos lo tenían más claro, pero en el día de hoy eso se ha perdido. Yo creo que las artes, y me da igual que sea música, pintura, escritura, lectura, danza, teatro, son espacios que creo que las artes nos hacen más humanos, nos distinguen, son un espacio de libertad, un espacio también para reivindicar un mundo mejor o para ensalzar el concepto de belleza o encontrar la belleza. Pero eso que en un niño debería ser, digo, qué pena que eso que hay anuncios ahí en la televisión que me hacen gracia, ahora se me viene uno, pero no me acuerdo el nombre, hemos dejado de jugar, hemos dejado esa parte creativa de bailar. Yo creo que todos llevamos un niño pequeño que hemos ido escalando poquito a poco y se ha perdido. Y creo que un niño tiene mucho de artista y que eso nuestro sistema educativo se lo está perdiendo. Creo que si hubiera ese espacio y que no tuviera que pertenecer a las actividades extraescolares, sería una muy buena solución para empezar a construir. Ayer compartía con Jesús, después del concierto, en una cena, súper agradecido, se llamaba la cena que tuvimos, maravillosa, después del concierto, de verdad, gracias. Compartíamos una experiencia que él desarrolla en el instituto con jóvenes, con preadolescentes, partiendo de la parte creativa y artística que cada joven lleva. O sea, yo creo que todos, otra cosa es encontrarlo, es como lo que dicen los japoneses, cada uno tiene un ikigai, que es eso para lo que uno vale o cree que a lo mejor forma parte esencial de su vida, pero cada uno, yo estoy seguro que tenemos un ikigai. Me encanta eso de los japoneses porque es una visión súper positiva, y yo estoy seguro que cada uno tenemos ahí nuestro ikigai, y nuestro ikigai artístico, esa parcela artística que muchas veces por circunstancias familiares, personales, al mundo laboral, lo que sea, la ha secuestrado y no aparece. Claro, lo que hay que buscar son los espacios para que esos niños siempre tengan libre esa ese ikigai. Y me contaba la experiencia de casos reales y que vives y que es sorprendente, ¿no? Donde de repente te encuentras con un talento, ya no solo musical, sino puede ser de escritura, de teatro, de comunicarse a través de lenguajes artísticos, que es lo que sería necesario. Para eso necesitas que la educación se transforma, y si no, encontrar los espacios alternativos, aunque sean las actividades extraescolares, los espacios alternativos para poder desarrollarlo. Sí, Esteban. Bueno, pues enhorabuena por el concierto de ayer. Gracias a todos. Increíble. Yo me gustaría un poco completar o complementar lo que acabas de decir, pero mirándolo justo desde el otro lado. ¿Cómo puede ser que
Madrid o que el Ayuntamiento de Madrid o las autoridades que corresponden en Madrid, no que no se trata de la comunidad, ya sea, los que mandan, digamos, los que deciden, ¿cómo puede ser? Porque yo puedo entender que vayas por un proyecto que es un sueño, pero que no tiene ninguna realidad, y aunque se lo estés contando, pues no le convenzas mucho, no lo vea o no se lo crea. Pero ¿cómo puede ser que viendo lo que estáis haciendo, que salta a la vista, que ya está, que está maduro, que está dando sus frutos, que se ve obviamente que funciona, que es enriquecedor, que es positivo, que lo tiene todo? ¿Cómo puede ser que no lo comprendan? Y que no lo apoyen y que no se peleen incluso por decir, no, esto me lo cojo yo, esto es mío, esto lo apoyo yo, lo impulso yo. ¿Cómo puede ser? ¿Y cómo puede ser una vez y otra, y en Madrid, y en Murcia, y en Estocolmo? ¿Cómo puede ocurrir esto? Yo creo que todos muchas veces, o sea, son un poco lo que a mí me pasa. Yo soy de Melilla, de la ciudad de Melilla. Entonces, Melilla, a la que amo, es una ciudad donde los propios melillenses tampoco saben lo que tienen. Bueno, desgraciadamente, los melillenses y más gente. Pero Melilla es la segunda ciudad española. O sea, Melilla siempre ha sido española, no existía Marruecos. O sea, no existía ni el reino de Marruecos. O sea, no hubo que batallar con nadie. Lo que hubo que luego es marcar el límite con una bolita de cañón, hasta donde llegase la bolita de cañón, ahí se marcaba el límite. Pero no hubo que batallar. Sí, era un asentamiento fenicio, luego lo fue romano. Y Melilla es la segunda ciudad española después de Barcelona y tiene 13 kilómetros cuadrados, con el mayor patrimonio artístico modernista. Es una pasada el centro. Hay melillenses que pasean por la calle y por el hecho de tenerlo, pues no suben la mirada al edificio y no suele pasar muchas veces, que en casa de Pedro cuchillo de palo. En Madrid yo creo que pasa un poco. Madrid es una ciudad que tiene mucha actividad cultural, donde tiene orquestas profesionales, 5 coros profesionales, pero creo que la perspectiva, bueno, y encima si aquí tenemos el alcalde, creo que la perspectiva debería ser como lo que comentas. Yo también me hago ese interrogante y te cabe como dos cuestiones. Uno presenta como el proyecto, lo hemos presentado, pero depende un poco también de los presupuestos que necesite la ciudad, de si hay una gran demanda cultural. Yo creo que un coro sería un gran embajador y es más operativo un gran embajador para la ciudad, pero no hemos encontrado todavía ese momento o a esas personas o a ese equipo de distintos colores han pasado, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento, donde que puedan reconocer eso o donde nos puedan echar un cable más allá. Obviamente hay una parte, un rayito de esperanza, que es que nos llaman para hacer ciertas actividades. Por ejemplo, que nos llamen para hacer la cabalgata, pues es positivo, hay un reconocimiento. O que nos llamen, que eso ocurrirá este año, que nos llamen para inaugurar, como fue el año pasado, el Belén que pone el ayuntamiento, pues es un reconocimiento. O sea, que está bien ese reconocimiento. Pero nosotros no buscamos que ya solo tener esas actuaciones, como si no las tenemos, y optar por otra cosa. Lo que buscamos es un apoyo que sea un pelín más regular, bien sea con ese espacio que les proponíamos, que lo tiene y que lleva cerrado 5 años, o con la ayuda para, os ayudamos a una gira a presentar el proyecto, o una subvención que sea anual, porque la actividad que tenemos ha sido el año en pandemia, que más repertorio hemos montado y casi más conciertos hemos tenido, autoproducidos y gratuitos para el público. Yo en esos detalles de esa colaboración con las instituciones a través de actuaciones, creo que, bueno, espero que en un futuro, sin llegar con toda la paciencia del mundo, y sobre todo que lo que hacemos cuando colaboramos con las instituciones es entregar lo mejor de nosotros. Porque estoy seguro que en algún momento llegará. Será alguien que se dé cuenta, alguien que apoye la actividad coral. Nosotros hemos presentado este año para ir a Francia y para ir a celebrar el 75 aniversario de la UNESCO en París,
cosa que se ha suspendido de momento, pero presentamos una ayuda para el Ministerio de Cultura, en este caso para el Instituto Nacional, la primera vez lo presentábamos, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Musicales, y yo tuve la oportunidad de hablar con el subdirector cuando presentamos la subvención. Si el propio subdirector del INAIM, que de ahí depende el coro, de la zarzuela, la Orquesta Nacional, bueno, pues el propio subdirector para estas subvenciones te dice, Juan Pablo, al final de tanto hablar era un poco más de todo. Juan Pablo, el año pasado teníamos, para poder repartir, teníamos 16 millones de euros. A esas subvenciones están el Orfeón Donostiarra, el Orfeón Pamplones, distintas compañías de teatro, música, danza. Este año, de 16, tenemos 6 millones a repartir. Si hay un recorte de presupuesto es más complicado, siempre es más complicado. Por eso digo yo que las políticas son muy importantes, siempre que apoyen lo educativo, lo cultural. Ahora nos damos cuenta que lo sanitario tiene que estar más reforzado, o sea que creo que depende un poco también de qué pueden hacer los políticos. ¿Sí? Yo creo que lo principal es, si hay voluntad política, muchas veces de las instituciones, llegará un momento, mientras haya voluntad, llegará un momento, seguro. Nosotros no tenemos prisa, que nos da mucha pena, pero de momento seguimos ahí con la esperanza de que va a pasar, más tarde o más temprano. A mí que me gustaría, o a los componentes, lo que nos gustaría que el día de mañana, aunque ellos no estén, yo no esté, la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid pueda decir, tenemos un coro que es el coro de jóvenes de Madrid y que la propia ciudad o la comunidad se sienta orgullosa de tener un coro. Eso sería lo más maravilloso que podríamos haber hecho en esta aventura. Súper bonitas, súper emocionantes, porque ha estado en esta mesa cuando estuvo Rebeca Sancines, cuando estuvo Marina Crespo, cuando estuvo Rebeca Magdaleno, que está hoy con nosotros, mil gracias Rebeca, y cuando han estado hoy, pues Ernesto García, Ángela Hernández y Juan Pablo. Hemos, como decíamos, hemos querido abrir ventanas, expectativas, y sobre todo a través de una juventud que es súper valiente y súper valiosa. Yo creo que se ha demostrado personalmente aquí. Mil gracias, porque además, también lo decíamos la semana pasada, ha sido también una manera de reencontrarse todo lo que es esa parte del movimiento coral de Astillero, que es la parte de la escolaría de Astillero, que nos ha ido dando frutos y nos hemos ido reencontrando, pues, Román, María Luisa, Lourdes, Gonzalo. Bueno, Gonzalo además le pasa como a mí, que mantiene la doble vertiente del pueblo escolaría de Astillero, y también los papis de Marina, que han estado todos los días y que, bueno, pues muchas gracias. Hoy, pues, Gonzalo, bueno, en fin, toda la familia de Ángela, también ha habido la familia de Ernesto. Y a todos los que, bueno, habéis estado estos días, Esteban, Monchi Riot, Monchi, sé que le ha emocionado muchísimo todo lo que se ha dicho a Monchi, porque él sabe perfectamente el valor del trabajo con los coros infantiles y juveniles, su escolanía de Viendo, que fue modélica, su escolanía de Belleza, que fue modélica, en fin, todos los que formáis parte de la familia musical, oral, por supuesto, con Guarnizo, que hace posible todo esto, el ayuntamiento, y a
dejado alguno en el tintero, ya me disculpa, pero que han sido 4 sesiones muy bonitas, yo creo que las más hermosas, y yo como coordinador del vino, sí, con razones bastante evidentes. Muchas gracias.